Nosotros somos Coffee y Coffee, y hoy hablaremos sobre la filosofía medieval. El pensamiento medieval estaba profundamente influenciada por la teología. Se centró en la fe y la creencia en Dios como el fundamento del mundo. Buscaba comprender la naturaleza divina y la relación entre los seres humanos y lo sagrado, guiando la unión entre razón y fe en la búsqueda del conocimiento espiritual y filosófico. Esta etapa inicia cuando Pablo Tarso llega a Atenas a impartir su discurso Colina de Ares, donde le propuso a los griegos la visión cristiana de Dios, que fue el primer encuentro entre el cristianismo y la filosofía. Y así como algunos filósofos rechazaban el cristianismo, conocidos en esa época como paganos o herejes, otros lo aceptaban y empezaban a filosofar desde él. Otros incluso rechazaban tanto la razón y la filosofía, aferrándose a una fe ciega, o quienes confundían la razón y la fe, tratando de convertir el cristianismo en una filosofía racional. A estas creencias se les llamaron cognitismo y maniqueísmo, hasta que llegó San Justino, uno de los primeros filósofos que intentó crear una armonía entre la fe y la razón. Pero, ¿cuál era la relación entre estas facultades humanas? La fe ilumina a la razón para llegar al conocimiento de la verdad. Argumenta que el pecado original es una demostración clara de la incapacidad de usar la razón y que solo Dios, con su gracia, puede iluminar el camino. Dentro de la Edad Media existieron dos periodos muy importantes que ayudaron a encontrar esta armonía entre la fe y la razón. La patrística, en la que los padres de la Iglesia reflexionaron sobre la fe, desarrollando las primeras doctrinas teológicas, y la escolástica, un método filosófico teológico que busca conciliar la fe cristiana con la razón, especialmente con la filosofía de Aristóteles. Dentro de estos dos periodos se destacan dos personajes muy importantes, Santo Tomás y San Agustín. Santo Tomás fue un teólogo y filósofo medieval considerado el principal exponente de la escolástica. Creía que la razón y la fe no se oponían, sino que se complementaban, permitiendo una mejor comprensión de Dios y del mundo. Dos de sus aportaciones más importantes fueron la Suma Teológica y 5 vías. En cambio, San Agustín fue un teólogo y filósofo cristiano, considerado uno de los padres de la Iglesia y una figura clave en la patrística. Influyó profundamente en la teología cristiana con su doctrina sobre la gracia, el pecado original y la predestinación. Su pensamiento combinó la filosofía platónica con el cristianismo, estableciendo la idea de que la verdad se encuentra en Dios y que la razón debe ser guiada por la fe. Dos de sus aportaciones más importantes fueron la ciudad de Dios y las confesiones. Ahora pasaremos a otro movimiento, la filosofía de la Ilustración. Pero antes, ¿qué diferencia tiene con la filosofía medieval? La filosofía medieval estuvo influenciada por la teología cristiana. En esta etapa buscaban integrar la fe con la razón, centrando su reflexión en Dios como fundamento de todo conocimiento, a comparación de la filosofía de la Ilustración, que separó la razón de la fe. La Ilustración puso la razón en el centro de las reflexiones humanas, desplazando la fe y las tradiciones como las principales guías de conocimiento. Este movimiento también inició la separación de la escuela y la religión. Transformó el pensamiento europeo durante los siglos XVII y XVIII e impactó lugares como Francia y Alemania, dando lugar a grandes cambios sociales y políticos. Los filósofos de la Ilustración buscaron separar la fe de la razón, argumentando que el conocimiento debía basarse en evidencias racionales y no en dogmas religiosos. En esta época entraron los llamados enciclopedistas, que eran filósofos franceses que recopilaron el saber humano para educar y liberar las mentes. Practicaban el enciclopedismo. El enciclopedismo fue un movimiento filosófico y cultural que se desarrolló en Francia por la influencia de la Ilustración. Pretendía catalogar y compilar todo el conocimiento humano de la época a partir de nuevos principios de la razón. Entre los enciclopedistas podemos encontrar a personajes como Kant, Descartes, Marx, Hegel, Voltaire, Condorcet, Rousseau y Montesquieu. Hablemos de
filósofo alemán quien, en su obra Crítica de la razón pura, analizó cómo nuestra mente organiza la experiencia y definió los límites del conocimiento explorando las capacidades racionales. Ayudó a separar lo que podemos conocer de lo que está más allá de la percepción. Estableció el arte de pensar basándose en pensar en sí mismo y rechazar dogmas preestablecidos. Descartes, filósofo francés, conocido como el padre del racionalismo, aportó su célebre frase «Pienso, luego existo», que establece que el hecho de pensar es la prueba irrefutable de la propia existencia. Aplicó su método de duda metódica para establecer la razón como base del conocimiento. Hegel, filósofo alemán, desarrolló la famosa dialéctica del amo y el esclavo, que analiza cómo las relaciones humanas se fundamentan en la lucha de dominación por el reconocimiento, dividiendo en amo y el esclavo. El esclavo, al trabajar, se fortalece y toma la conciencia de su valor, superando al amo. Marx, un filósofo economista alemán que propuso la lucha de clases, un conflicto entre el proletariado y la burguesía que se diferenciaban por su posición económica. Sostiene que las sociedades avanzan a través de conflictos entre clases sociales. Estableció conceptos tales como capital, enajenación y plusvalía. Voltaire, filósofo francés que promovía la razón y la educación ilustrada como herramientas para redimir la decadencia moral en Europa. Consideraba que la ignorancia y la superstición eran enemigos de una sociedad justa, defensor de la tolerancia religiosa y los derechos civiles. Insistía en la igualdad, la justicia y el uso del conocimiento científico para reemplazar la arbitrariedad y la superstición. Criticó las estructuras sociales injustas y abogó por analizarlas y desafiarlas en busca de una sociedad más equitativa. Condoret, matemático y filósofo francés. Sus ideas abarcaban desde el feminismo temprano y la abolición de la esclavitud hasta la propuesta del progreso humano y el famoso método de votación de Condoret. Consideraba que la educación era fundamental para la democracia y la república. La escuela debía formar ciudadanos autónomos, responsables y críticos. Rousseau, filósofo suizo, defendía la libertad y la igualdad entre todas las personas. Creía que las instituciones y la propiedad privada eran las causas de las injusticias y que en su estado natural los seres humanos eran puros y libres de corrupción. El contrato social propuso que el poder debía estar en manos del pueblo, promoviendo un acuerdo donde los intereses individuales y colectivos se equilibraban para lograr una sociedad justa. Montesquieu, filósofo francés, desarrolló la teoría de la separación de poderes para prevenir el abuso y la tiranía. En su obra El espíritu de las leyes, propuso dividir el poder estatal en tres ramas: legislativa, ejecutiva y judicial. Resaltó la importancia de la relación entre estos poderes, rechazando las teorías absolutistas que concentraban el poder en una sola figura y abogando por un equilibrio de poderes para garantizar derechos y libertades. La Ilustración fue clave para sentar las bases de una sociedad más racional, progresista y justa. Por último, vamos a hablar de dos grandes corrientes filosóficas que cambiaron la forma en que entendemos el mundo: la filosofía moderna y la posmoderna. La filosofía moderna surge en la Edad Moderna, cuando la humanidad empieza a confiar más en la razón, la ciencia y la experiencia que en la religión. Se valora el progreso, el individualismo y el conocimiento racional. Pero en el siglo XX, a pesar de los avances tecnológicos, el mundo vivió guerras, crisis y desilusiones. La modernidad no cumplió con su promesa de un mundo mejor para todos. De esa decepción nace la posmodernidad, un pensamiento que cuestiona las verdades absolutas, critica el progreso lineal y busca otras formas de entender la realidad. La filosofía posmoderna se caracteriza por cuestionar muchas de las ideas que la modernidad daba por ciertas, estas respaldadas por tres filósofos muy importantes. La primera es la crítica al yo, de Nietzsche. Esta decía que la identidad no es fija ni natural, sino que es construida socialmente. La segunda es la crítica del conocimiento, de Foucault. Esta dice que la verdad depende del poder que la respalda. Y la tercera es la crítica al progreso, de Lyotard. Esta plantea que ya no confiemos en los grandes narradores
nuevas que explicaban el mundo. Nietzsche fue un filósofo alemán rebelde que rompió con la moral tradicional y cuestionó las bases del pensamiento occidental. Su frase, Dios ha muerto, resume su crítica al cristianismo y a la pérdida de fe en valores absolutos. Propone que el ser humano debe crear sus propios valores sin depender de dogmas. También introdujo ideas como el eterno retorno y la voluntad de poder, ese impulso vital que nos mueve para superarnos. Michel Foucault, filósofo francés, analiza cómo el poder moldea el conocimiento y controla nuestras vidas a través de instituciones como la escuela, el hospital o la prisión. Su obra se divide en 3 etapas. El saber en los años 60 estudió cómo la locura, la medicina o la sexualidad fueron definidas por discursos dominantes. El poder en los años 70, que dice que el poder no está centralizado, sino que circula por toda la sociedad. Propuso la biopolítica como forma de control sobre los cuerpos y la vida. Y la sexualidad en los años 80. Esta criticó la idea de que la sexualidad fue reprimida. Dijo que fue regulada y organizada por el discurso. Para Foucault, incluso las pequeñas resistencias son importantes. Nos invita a cuestionar lo que aceptamos como normal o natural. Jean-François Lyotard, filósofo francés, decía que en la era posmoderna ya no creemos en grandes relatos como el progreso o la libertad universal. Ahora, el conocimiento está fragmentado y ya no es un medio para el bien común, sino un producto. En vez de verdades únicas, la posmodernidad nos presenta múltiples voces, realidades y formas de vivir. La diversidad se vuelve algo central. En conclusión, la filosofía moderna y posmoderna transformaron nuestra forma de pensar. La modernidad apostó por la razón, la ciencia y el progreso, y la posmodernidad responde con escepticismo, cuestionando